Estimados, tengan todos muy buenas tardes y bienvenidos a esta última parte del video de esta serie que hemos creado de el diseño para diagrama de interacción de una columna circular, como pueden ver. Anteriormente ya hemos abarcado y tomado en cuenta el tema del cálculo manual, o sea, en qué consiste, cómo construir el diagrama, cómo ir variando el eje neutro y cómo esta variación afecta al cálculo de cargas, cálculo de momentos y saber cómo identificar. Luego se ha explicado de manera automática, es decir, ya de por sí el uso de la plantilla, ya que variando los datos de geometría, de propiedades mecánicas y la distribución de aceros, podemos ver el resultado en cada una de las iteraciones, al menos 26 en las que involucra la plantilla, y finalmente ver cómo el procedimiento final, ¿no? O sea, cómo cambiando los datos de arriba, automáticamente me va a cambiar a esto, y una pequeña corroboración con el programa, con el CSI Column y con el ETABS, ya que tenemos que corroborar y verificar de algún modo si los cálculos realizados acá son conforme o no a los lineamientos de la norma y a los software que estamos utilizando, los software de análisis y diseño estructural. Y ya por último, para terminar ya con esta serie de videos, vamos a ofrecer nada más el tema del análisis comparativo. ¿A qué me refiero con esto? Y es que hay un tema que analizar en cada una de las direcciones de análisis, que incluso tiene que ver con el tema de la condición biaxial, que más adelante, más plantilla lo vamos a explicar. ¿Cómo cómo analizar, cómo analizar e identificar en qué análisis o en qué sentido de la columna estamos analizando y en cuál de esos análisis se va a identificar el comportamiento de la misma? Ya hemos trabajado y explicado el procedimiento manual cuando trabajamos en dirección X, pero la ventaja de tener una columna circular, como la pueden ver en imagen, es que si tenemos una distribución simétrica, vamos a tener el mismo diagrama de interacción y la misma capacidad de la columna para poder resistir la misma cantidad de momentos y cargas axiales en cada una de las direcciones, porque como pueden ver, por la simetría del elemento y por la simetría en la distribución y colocación de aceros, no tenemos muchos inconvenientes y en cada dirección que varíe de 0 a 270 grados. Vamos a tener el mismo comportamiento prácticamente, como pueden ver, lo cual nos facilita porque recuerden que el sismo no es netamente teórico, que trabaja solo en X y en Y, viene en cualquiera de las direcciones. Y es interesante y aporta bastante tener un elemento en el cual tenga el mismo comportamiento en cada una de sus direcciones de análisis. Esa es la ventaja de tener una columna circular. Y bueno, ese vendría a ser el último tema principal de esta tercera parte del diseño de diagramas de interacción para columnas circulares. Sin más preámbulo, comencemos. Anteriormente nos habíamos quedado en el diagrama de interacción automático. ¿A qué me refiero con eso? Y solamente para, o a modo de resumen, es que yo en esta plantilla puedo cambiar los valores que pueden ver acá. Si tengo, por ejemplo, una columna, el ejemplo que hemos tocado anteriormente era el de acá, una columna de 60 con una distribución de 12 aceros. Recuerden que la plantilla tiene sus limitaciones. En este caso, y como ya lo he explicado, es muy recomendable, en mi caso, tener distribución simétrica de aceros, o sea, que tenga aceros que varíen de 4, 8, 12. ¿Por qué? Porque eh, un tema del proceso constructivo y que no se respeta mucho es la orientación de los aceros, que quiere decir que yo le puedo designar según mi criterio esta designación o que sea un número impar en el cual no coincidan los aceros con el eje X, el eje Y. Si ven acá, y voy a trazar una cruz para que se pueda notar. Este vendría a ser mi eje y este vendría a ser mi eje X. Si pueden ver, los cuatro ceros principales coinciden con los ejes locales de la columna, que vienen a ser los mismos ejes que coinciden con el sistema estructural de todo el proyecto, de toda la edificación. Entonces, sí, eso es cuando tengo un número par múltiplo de 4, porque si yo quito los ceros que están acá, los selecciono y los quito, solo voy a tener cuatro ceros de 1 pulgada, de 3/4, de media pulgada, como yo lo pueda designar. O en vez de colocar 2 en cada uno de los intermedios, puedo colocar uno, uno y tengo 8. Puedo colocar 3, 4, pero si sumando nos damos cuenta que es un múltiplo de 4, si yo le coloco 13, 14, ya no van a conseguir los cuatro ceros principales con los ejes y coordenadas, o mejor dicho, los ejes locales de la edificación, de la estructura, del propio elemento que forma parte del proyecto.
y esto por orientación, por tema de procedimiento constructivo, no se puede respetar, lo pueden colocar y el diseño puesto en campo, in situ, vendría a ser un poco diferente que yo estoy analizando de los programas, de todo el diseño que estoy haciendo. Entonces, y por eso es que la plantilla limita, o al menos la plantilla que estoy presentando, a colocar netamente aceros que coincidan con estos ejes de coordenadas. Quiere decir que puedo colocar de 4, 8, 12, 16, 20, de modo que así los cuatro aceros principales coincidan con con lo que acabo de explicar, ¿no? Entonces, yo puedo tener 60, la puedo cambiar si deseo a una columna de 80, la puedo reducir de 80 a 210, F''C común, puedo cambiar de circulares a trabajar con espirales, obviamente al hacer una espiral se mantiene a 3 octavos, pero longitudinal lo puedo aumentar de 3 cuartos a 1 pulgada y ponerle 16 si deseo. Entonces tendría, como pueden ver acá, distribución final, 16 ceros de 1 pulgada, tengo mis resultados finales en separación, en tema de cuantía, etcétera, y bajando todos los cálculos que ya se están realizando, ahí puedo tener, se dan cuenta, mi diagrama final. El verde, recuerden que hemos sacado los datos del CSI Column, si no me equivoco, para poder comparar este diagrama con el anterior caso que hemos realizado, que era una columna de 60 centímetros, con una distribución de 12 de 3 cuartos. Acá lo hemos modificado, como pueden ver, a una columna circular de 80 centímetros con una distribución de 16 ceros de 1 pulgada. Entonces cobra y tiene sentido el hecho de que estemos colocando una plan, ¿cómo se llama? Que el diagrama de iteración haya aumentado de por sí, porque aparte de que estoy aumentando las propiedades geométricas, o sea, la sección, el diámetro, el aporte del concreto, estoy aumentándole la distribución de aceros y estoy aumentando el diámetro de los mismos, lo cual, como les puedo comentar, aporta mucho la resistencia. Recuerda que el punto morado es para poder identificar que según las solicitaciones últimas que están actuando en mi columna, por ejemplo, que le pongo, no sé, un momento de 60, caiga por acá, caiga más adelante, caiga más arriba, puedo yo identificar si este par de cargas, esta solicitación de carga externa última, me va a generar una falla dúctil o frágil en mi columna, en la sección que yo estoy colocando. Es un poco interesante ver cómo se comporta, ver cómo es el análisis y según eso poder nosotros identificar e interpretar los resultados, ¿no? Ahora, algo también para comparar, voy a borrar lo verde de acá, y es que esto, si no me equivoco, lo voy a colocar en el reducido. Voy a copiar estos datos de acá y lo voy a pegar acá. Listo. Recuerden que los datos que acabo de copiar y pegar es el verde, vienen a ser lo mismo para la misma columna, pero voy a hacer un cambio. A ver, miren, ahorita le he colocado en espirales. ¿Qué pasaría si yo le coloco estribos circulares? Ya en una espiral, ya en una hélice. Nos damos cuenta que el diagrama se reduce. ¿Se dan cuenta? O sea, prácticamente en la parte que es por tracción, nos damos cuenta, a ver, si no me equivoco, el punto verde, este que está acá, es 108,57 y 122,12. 108,57, ¿dónde está? ¿Dónde está el valor de 108? Acá está, 108,57, es el valor que está acá. Nos damos cuenta que a partir de la zona controlada por tracción, la variación empieza a ser la misma entre una columna con espirales, una columna circular con espirales, y una columna circular con estribos de confinamiento. Nos damos cuenta que a partir de la zona controlada por tracción, donde la falla es dúctil, el comportamiento es el mismo. Sin embargo, cuando estamos en una etapa de transición y en una sola controlada por compresión, nos podemos dar cuenta que la verde representa la columna con espirales. Tiene una mayor resistencia, por ende, una mayor ductilidad, a diferencia de una columna con estribos, como pueden ver, con estribos de confinamiento. Nos damos cuenta en cómo la misma norma nos limita y nos da a entender que una columna con espirales va a tener un mejor comportamiento que una columna con estribos de confinamiento. Eso la misma norma nos exige, no, pero nos presenta y hay que respetar los lineamientos de la norma. Ver cómo el gráfico que está acá, como lo pudieron ver, afecta, ¿no? Y realmente la plantilla que estoy presentando interpreta adecuadamente esos resultados y este, los interpola, los calcula según el eje neutro para que se puedan tener resultados afirmativos, cercanos a la realidad y me puedan servir en mi diseño final. ¿Se entiende? Bien estimados. Lo voy a dejar con espirales
Ahí está. Se dan cuenta que ha vuelto a donde estaba antes. Lo voy a borrar esto porque solo era para dar un ejemplo de que quería dejar claro. Y bien, ahora sí vamos de frente al tema del análisis comparativo, que es esta plantilla que está acá. Bien, estimados. Primero, vamos a intentar introducir unas cargas, a ver, porque la primera parte de la plantilla, o al menos en esta parte del análisis comparativo, es, como ya les he mencionado, identificar a qué grados van a trabajar nuestras columnas, porque recuerden que, si bien es cierto, nosotros calculamos un diagrama de interacción unilateral, solamente trabajamos en dos direcciones, que quiere decir el momento en la dirección de análisis, que puede ser la X o la Y, acá la voy a cambiar de 80 a 60. También podemos trabajar en la otra dirección, porque recuerden que yo, incluso como en una columna rectangular, como pueden ver acá, yo puedo trabajar en X o en Y, y para ambas direcciones, pero en el caso de una columna simétrica, como es la rectangular, vamos a tener dos análisis, como lo pueden ver. O sea, dos diferentes resultados dependiendo del sentido y la dirección en la que estemos trabajando. Pero para una columna cuadrada, siempre y cuando tenga su refuerzo simétrico, y para una columna circular, en las dos direcciones principales de análisis, o sea, la X y la Y, el comportamiento va a ser el mismo. O sea que si yo analizo la columna circular en el sentido de arriba, como está acá, voy a tener prácticamente el mismo resultado, porque van a ver que tengo una, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete. Siete capas que están trabajando. Y de esas capas de refuerzo me van a generar, ya saben que son pares de momento, pares de carga axial, los cuales, según las iteraciones que yo haga del eje neutro, voy a obtener resultados. Y como ya les mencioné para el caso de la columna circular, disculpen, la de acá, para todas las direcciones de análisis, o sea, las principales que son a 0, a 90, a 180 y a 270 grados, voy a tener el mismo comportamiento por la simetría de la columna y la simetría del refuerzo, que aporta bastante. Pero también para 30, 60, 120, como pueden ver ahí, también voy a tener un mismo comportamiento, lo cual me genera y me aporta bastante a la resistencia en todas las direcciones de análisis en las cuales se pueda suscitar el sismo que está actuando. ¿Se entiende? Bien. Entonces, antes de explicar el cuadro de cargas, porque recuerden que parte de las cargas que están actuando en la columna, si nos vamos a la parte de acá abajo, todas las combinaciones que yo esté colocando en este cuadro de acá, que vienen a ser las cargas axiales según las direcciones de análisis, los momentos que están actuando en la base y en la altura, y según las combinaciones de carga que estén actuando, tengo que asegurarme y procurar que todas las cargas que estén actuando se encuentren dentro del diagrama de interacción. Si se encuentran dentro, quiere decir que la sección es capaz de soportar dichos pares de carga, dichas combinaciones que estén actuando y solicitando. Ahora, lo que yo estoy tocando o tomando en cuenta acá, como lo pueden ver, es unas combinaciones de carga que tienen un valor de carga, momento en la base, en la columna, y estos momentos me van a generar una excentricidad. ¿Y a qué me refiero con excentricidad? Hay que recordar primero que la excentricidad es un valor relativo, no es un valor netamente físico que lo pueda ver yo en el elemento, pero ahí te lo voy a copiar, no lo voy a... Listo. A ver, voy a borrar esto, creo que tengo acá, no sé si se creó, creo que no, creo que se ha borrado lo que estaba haciendo. Sí, creo que se ha borrado. Pero, sí, creo que se ha borrado lo que estaba haciendo. O creo que lo tengo en otro lado. A ver, un momento, estimados. Creo que lo tengo creo que lo tengo en columna rectangular. Creo que sí, creo que lo tengo en rectangular. Ujú. Sí, creo que lo tengo acá, pero se ha borrado un poco. Pero no, no pasa nada. No, no hay mucho inconveniente. Miren acá. Voy a copiar esto de acá, esto de acá, esto de acá y esto de acá. Voy a copiar acá y lo voy a pegar acá. Ujú. Voy a dejar acá. Y esto lo voy a mover acá al medio. Tengo yo un eje Y, tengo un eje X, y la carga, puedo tener una carga al azar que esté actuando. Acá pueden ver una carga no lo voy a poner acá no P sub N, sino P sub U.
que esta carga vendría a ser el valor de la carga última que está actuando sobre el elemento, pero no va a ser una carga concéntrica, o sea, que coincida con el centro geométrico, el centro de gravedad del elemento circular, como pueden ver. No es eso, sino que es una carga que va a ser excéntrica. O sea, que se puede ubicar por acá, yo lo puedo copiar, y lo puedo copiar si deseo por acá, por más abajo, más arriba, incluso dentro del elemento o más afuera, no hay ningún tipo de problema, pero es una carga que va a estar actuando. Y esa carga que va a estar actuando me va a generar, por ejemplo, la carga está actuando en ese sentido, ubicada según las cotas a 0,20 metros o 20 centímetros en el sentido X y creo que está justamente al centro, a 0,30 en el eje Y. Este valor que está acá, yo lo puedo llamar, si no lo quiero poner un valor real, sino generalizarlo, EX, que viene a ser la excentricidad en X. Y este valor de 30 centímetros, para no generalizarlo también, le puedo colocar EY y lo puedo dejar así. ¿Se dan cuenta? Entonces, la carga PU ubicada, según lo que hemos visto, a 20 centímetros en X y a 30 centímetros en Y, ¿cómo se llama? Va a generar un momento, porque recuerden que esta carga multiplicado por esta distancia que está acá, me va a generar una carga en el centro, la cual representa el par ordenado que yo voy a estar analizando, o sea, ese valor de carga en momento. Si vamos a la plantilla, me pide, se dan cuenta, una carga axial asociada a un valor de carga y un valor de momento. ¿Se entiende? Lo mismo en Y. Este valor de carga multiplicado por esta distancia de acá, me va a generar un momento. ¿Se dan cuenta? Un momento que va a estar girando alrededor del eje X, o sea que va a ser un momento en X. O sea, que si yo, no, mejor voy a copiar esto, quiero mx, viene a ser igual a pu por la distancia en y. Y si quiero yo my, voy a tener pu por la distancia en x. ¿Se entiende? Porque, entiéndelo de esta forma, estimados. Yo tengo una carga multiplicado por una distancia en X. Va a girar alrededor del eje Y, ¿se dan cuenta? Me va a generar un giro que está en este eje que está acá. O sea, el momento en Y va a ser producto de la carga axial multiplicada por el eje X. Y el eje X, o sea, multiplico PU por esta distancia que está acá, va a haber un giro en ese sentido, que rota alrededor del eje X. Y como rota alrededor del eje X, va a ser el momento que yo esté generando. Y ese es el producto de la excentricidad. Ahora, esta distancia hasta el centro de acá, como lo pueden ver, este valor es la excentricidad. ¿Se dan cuenta? Este valor de es la excentricidad total, pero tengo que desglosarlo en alrededor de unos ejes en los cuales yo puedo estar trabajando. ¿Se dan cuenta? Y este ángulo que está acá es el ángulo medido desde Y hasta donde se ubica la carga que esté analizando. Nos damos cuenta, estimados. Eso es básicamente lo que estamos analizando. Y por eso acá que yo tengo un valores de carga, valores de excentricidad y un ángulo momento, como lo pueden ver acá, que viene a ser esta inclinación, este valor que está acá. Esto va a ser muy importante cuando yo quiera verificar la condición biaxial, lo cual ya tenemos plantillas en Excel, pero también más adelante estamos sacando plantillas en MATLAB para poder explicar este fenómeno y tocar un poco más a fondo todo el tema de excentricidad. Pero siempre es bueno tenerlo en cuenta, porque la excentricidad, como les digo, no es un valor, digamos, físico, es un valor relativo, que yo no sé si tengo cargas concentradas acá, pero por esa excentricidad se van a generar momentos. Y eso tengo que tomarlo siempre en cuenta. Aquí espero que se haya entendido esta parte. Vamos a continuar, pero este valor, como les mencioné, es importante y va a tomar mucha relevancia cuando toquemos el tema de la condición biaxial, porque el tema del diagrama de interacción, estos valores que estoy calculando acá, esto que está al costado, son valores
de un diagrama unilateral. Pero si yo quiero tomar en cuenta el efecto en las dos direcciones, o sea, ¿a qué me refiero con esto? Y es que, ¿cómo le explico? A ver, por ejemplo, yo estoy asumiendo si solo trabajo con un diagrama unilateral como es el que está acá, que la carga actúa en ese sentido y la carga actúa en ese sentido. Pero acá por la excentricidad que estoy explicando nos damos cuenta que no está contenida solamente en un solo eje, no es unilateral, está contenida en el espacio, en tres direcciones, o sea, en Y, en X y en el largo de la columna. Entonces tengo que tomar en cuenta eh, el diagrama que no solamente me represente una acción, sino cuando yo varíe esta ubicación, como pueden ver, cuando yo varíe la posición del eje neutro, que no sea recto, un solo eje, sino inclinado, voy a poder tener una superficie de interacción, ya no un diagrama, una superficie que me analiza tanto en X como en Y de manera simultánea. Y por el efecto y la verificación de la condición biaxial, yo puedo asegurarme que la carga que esté produciendo dicha excentricidad, que está actuando sobre la columna en el espacio, en 3D, en las tres direcciones, se encuentra adecuadamente resistida por la sección, por la columna y por la distribución del refuerzo. ¿Se entiende, estimados? Entonces, eso es lo que yo voy a verificar, incluso en otras plantillas, como les explico más adelante con MATCAD, este, verificar todo el tema de la condición biaxial, tomando en cuenta los momentos y las cargas en las dos direcciones en simultáneo. Bien, ya he explicado este punto, ahora sí, ya para terminar, el tema de las direcciones. Y como les he mencionado yo, por la distribución del refuerzo que yo tengo acá, voy a tomar en cuenta todas las direcciones. ¿A qué me refiero con esto? Y es que, por ejemplo, a ver, voy a borrar esto de acá, un momento. Acá las caras que están son las caras que yo he colocado acá arriba. Acá ya hemos calculado, a ver, quiero cerciorarme que está con una columna de 60 por... No, ese no es de 80, lo voy a mantener a 60. Lo voy a dejar con espirales y lo voy a dejar con 16 de una pulgada, no hay ningún tipo de problema. 16, entonces va a ser una columna ya no de 12, sino de 16 de una pulgada, pero sí de 60 centímetros y con espirales. Estas condiciones que yo he colocado arriba me van a generar este diagrama de interacción que pueden ver acá. Incluso la cara que está aplicando antes ya no se ve reducida, ¿no? Porque he reducido el diámetro. Voy a bajarlo a ver a... Ay, disculpe. Tengo que modificar esto que está acá. Lo voy a bajar a un momento de 30 con una carga de 250. Voy a ponerle. Ahí está. Nos damos cuenta que está resistido por la columna, pero se encuentra por encima de la falla balanceada, o sea que va a ser una falla frágil. Bien. Estos datos que están acá, los voy a copiar y los voy a pegar en este primer análisis. Disculpe, disculpe. No, no, estamos ahorita con disculpe, claro, el nominal y el reducido. Vamos primero con el nominal. El nominal es el acá. Lo voy a copiar y con el reducido. Disculpe, coloco los valores y ya me sale cómo está trabajando el efecto, ¿no? Un momento, por favor. Disculpen, estimados, aquí lo voy a dejar un momento. Me faltó modificar, pero para terminar el video primero lo voy a dejar en círculos circulares. O mejor, sí, lo voy a dejar con círculos circulares. Ya tengo mi diagrama de interacción. Ahora sí voy a copiar el nominal. Lo voy a pegar acá. Voy a borrar estos datos de acá. Y voy a copiar estos que son el reducido, el de diseño. Lo voy a pegar acá. Ahora sí. ¿Se dan cuenta? Apenas coloco yo los valores, tengo mi diagrama de interacción construido. Acaba de ser una columna 0,1. Le voy a cambiar el nombre a 60 metros. Una columna, voy a poner circular, C01 de 60 centímetros en dirección X. Porque recuerden que en la dirección en X es a 0 y a 180 grados. Eso estamos trabajando. Ahora, ahí nos damos cuenta, tengo mi diagrama total, el nominal, y mi diagrama reducido, como pueden ver.
Ahora, tengo el comportamiento de la columna, que va a depender mucho del eje neutro, como pueden ver. Por ejemplo, estoy acá ahorita con una condición balanceada 75,05 y 185,77. 75,05, ¿dónde está? 185,07. 75, ok, acá. 54,08 y 107, 54,08 un momento. Acá está. Nos damos cuenta. Más o menos por este límite que está acá, que es donde se encuentra el valor de mi columna, ya vamos a ir siendo 49, 49,21. Más o menos por ese límite que está muy cerca, la falla balanceada, empieza a pasar a una zona de transición, en donde ya dejo de trabajar o tengo una sección controlada por compresión a una sección netamente controlada por tracción, la cual va a representar, ya saben, un tipo de falla dúctil, que es lo que yo estoy buscando. ¿Se dan cuenta? Ahora, este análisis, como lo ven acá, es una curva a 0 grados. Cuando yo tengo una curva a 180 grados, vendría a ser el reflejo de este diagrama de interacción para el otro lado. Ahora, ¿por qué digo que es el reflejo? Porque miren, estimados, yo estoy partiendo de este análisis que está acá. Estoy analizando a 0 grados, como lo pueden ver, porque estoy asumiendo que el sismo viene, como pueden ver en la imagen, de derecha a izquierda. Me va a generar compresión arriba y tracción abajo. Y acá lo que yo estoy analizando es que la fibra comprimida es la fibra superior y la fibra traccionada es la fibra inferior, como pueden ver. Pero si yo lo analizara del otro lado, o sea, ya no de allá para allá, sino de acá para allá, tendría la misma cantidad de capas. La diferencia es que ya no estaría compresión arriba, sino abajo, y la tracción ya arriba. Solo que, pero se dan cuenta que los aceros, si yo lo trabajo, por ejemplo, voy a copiar esto de acá, o mejor dicho, esto, lo voy a copiar acá. Ujú, lo voy a dejar acá. Acá. Lo voy a copiar acá y acá también. Voy a tener la misma cantidad de capas, como pueden ver. Tengo una, dos, tres, cuatro. O sea, estos valores de acá los puedo copiar. Solamente que se vaya para el otro lado. Por ejemplo, a ver, voy a trazar de acá hasta acá. Pero voy a tener yo prácticamente la misma cantidad de capas, como lo pueden ver. Voy a poner una simetría. ¿Se dan cuenta? Tengo la misma cantidad de capas. Tengo una, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete. Nos damos cuenta. Ahora, la diferencia es que la compresión ya no estaría arriba, sino estaría abajo. Entonces, todo esto que está acá, todos estos datos, lo voy a aplicar yo en una simetría. También saca una simetría. Pero la diferencia ahora es que lo voy a poner yo simetría así. ¿Entienden? No voy a tener compresión en la parte de arriba, voy a tener compresión en la parte de abajo. Misma cantidad de capas, mismo comportamiento, solo que la única diferencia va a ser que la fibra comprimida es la de abajo y la fibra traccionada es la de arriba. ¿Ello qué quiere decir? Que el diagrama de interacción en el otro sentido, de 0 a 180 grados, va a ser el mismo, solo que la única diferencia van a ser los signos, estimados. Yo voy a copiar esto de acá, lo voy a pegar, acá también lo voy a copiar y lo voy a pegar, pero la única diferencia, como les acabo de comentar, va a ser los signos, estimados. Va a ser los signos. Yo puedo copiar estos valores y lo puedo pegar
y vamos a tener el mismo diagrama de interacción, pero la única diferencia van a ser los signos que van a estar actuando. La dirección de los momentos horarios o antihorarios, el tema que va a ser de compresión o atracción, todo ello va a ser de la misma manera, el mismo valor total, el mismo valor neutro, absoluto, pero la única diferencia, como les acabo de mencionar, va a ser que voy a tener yo la diferencia de los signos. Por la simetría de la sección, por la simetría en la distribución del acero, y como les acabo de comentar, por que tengo una columna que tiene una sección muy simétrica y es muy, aporta mucho para, ¿cómo se llama? Los cálculos que quiero realizar o la resistencia que quiero aportar en cada dirección, apoya mucho y es muy, apoya bastante. Bien, acá también pueden colocar si desean, un toque lo voy a cerrar porque se ha colgado mi eje. Lo voy a abrir, por ejemplo, lo voy a abrir de nuevo. Listo, ahí sí lo tengo. Ya se alineó el eje. Tenemos el diagrama de interacción. Pueden ver que el punto amarillo representa lo mismo que el del punto verde, solo que al lado izquierdo. Por ejemplo, en vez de colocarle momento negativo -25, le puedo colocar -40. Tengo un momento más alejado, lo cual va a ser una falla dúctil. Y por ejemplo, que la verde esté a 20, pero que tenga una carga de 300. Se va a encontrar por encima y va a ser una falla frágil, nos damos cuenta. Bien. Ahí pueden ver y analizar cada uno de los comportamientos y con esto podemos darnos cuenta incluso, como lo pueden ver, que las combinaciones de carga que hemos asignado acá, si bien es cierto, la columna lo va a poder resistir, todas estas pares de carga, mire, yo aprieto de acá, disculpen, aprieto los de acá, van a ser resistidas por la columna, pero este, van a generar un tipo de falla, como pueden ver, frágil. Eso es lo que van a generar. Por ejemplo, yo coloco, tengo una carga de 160,83 y un momento de 16,72. 160,83 y tengo una carga de 16,72. Ya se dan cuenta, hemos conseguido con un par de cargas, lo cual es una falla frágil, como pueden ver. Nos damos cuenta. Estamos analizando estos valores. Van a ser resistidas por la columna, pero las fallas que se produzcan en mi columna van a ser un tipo de falla frágil. Bien, eso es de 0 y de 180 grados. La única diferencia con Y, como les he mencionado, cuando tenga yo columnas asimétricas en refuerzo, en tema de geometría, la columna cuadrada, circular, este, son muy simétricas porque en todas las direcciones de análisis, por la geometría, ojo, por la geometría, voy a tener el mismo diagrama de interacción. En la columna rectangular ya hemos visto que tanto en X como en Y son diferentes, porque en una columna rectangular si por las mismas dimensiones del elemento, si bien es un cuadrilátero que tiene los mismos lados, todo, me van a variar porque van a diferenciar mucho la cantidad de capas, la ubicación de los aceros, etc. Entonces, el diagrama de interacción de X en Y por la geometría va a ser diferente de una columna rectangular, pero va a ser lo mismo para una columna circular y una columna cuadrada. Columnas en L y en T también tienen un tipo de comportamiento diferente. Incluso en todas las direcciones de análisis van a tener un diferente tipo de comportamiento. Y eso más adelante cuando sacamos plantillas para columnas inteligentes, lo vamos a analizar. Pero por el momento lo mantengo en ese sentido. Ahora, eso es con la geometría. Por el refuerzo, por ejemplo, yo voy a copiar una columna cuadrada y una columna circular. Esto lo voy a borrar porque la X no me aporta mucho ahorita. Disculpe. Listo. Tengo acá, tengo acá. Listo. Tengo una columna cuadrada tengo una cuadrada en X de Y. Pero una columna cuadrada y circular. ¿Se dan cuenta?
que, como les he mencionado, por la geometría todos los lados van a tener un mismo diagrama de interacción. Y como yo tengo una distribución de refuerzo simétrica, tengo, por ejemplo, 5 capas en X, 5 capas en Y. Acá tengo 7 capas en X y 7 capas en Y. Entonces, tengo las mismas dimensiones, tengo los aceros ubicados de la misma manera, tengo la misma cantidad de capas que van a generar la misma cantidad de fuerzas y momentos. El diagrama de interacción en todas las direcciones, en 0, a 90, a 180, a 270 grados, va a ser el mismo, no va a cambiar. Pero, ¿qué pasaría si yo, por ejemplo, en X tengo 5 capas, pero en Y decido tener 4 capas? La geometría es la misma, ojo, pero la distribución de los aceros ya varía. O sea, esto ya no se ubicaría acá, se podría ubicar más adelante, más cerca, todo, ¿no? Ahí lo tenemos que ver. Pero a esto me refiero, estimados. Yo puedo tener una columna cuadrada, pero variar su acero diferente en X y en Y eso automáticamente va a generar diferencias en los diagramas de interacción. Sin embargo, en una columna circular es muy poco probable que yo encuentre eso, porque yo no podría, por ejemplo, tener esto y volar, no sé, acá unos aceros. ¿Se dan cuenta? En X tendría uno, 2, 3, 4 y 5 capas. En Y también tendría 5 capas, pero ubicadas de manera diferente, porque acá está mucho más cerca que al otro lado. Pero esto, como les comento, es muy poco probable que yo encuentre. Normalmente por la figura, y como les comento, si los aceros coinciden con los 4 ejes, que es lo que siempre se recomienda, voy a tener el mismo diagrama de interacción para todos los sentidos. En una columna cuadrada sí se puede ocurrir ese cambio, pero en el circular es muy poco probable. Ojo, siempre y cuando coincidan los 4 aceros con los ejes principales. Entonces, bajo ese sentido que acabo de explicar, acabo voy a colocarle, creo que le colocamos una columna circular de 60 centímetros, dirección Y. Todo esto valor que yo tengo acá, lo voy a copiar. Este de acá lo voy a borrar. Un momento. Voy a copiar estos valores de acá. Un momento. Lo voy a copiar, pero ya no es en 2 sino en 3. Esto es más que nada referido al ETATS. Porque el ETATS se me maneja con otro tipo de ejes. No lo en X y en Y, sino en 2 y en 3. Bien. Ahí tengo mi diagrama de interacción. Hago lo mismo, recuerden que va a ser lo mismo, pero va a ser negativo. No va a ser positivo. Va a ser negativo. Y ahí tenemos el comportamiento de la sección. Para una columna circular, les acabo de comentar, disculpen, acá le pongo circular, es circular. El comportamiento del diagrama de interacción tiene el mismo en todas las direcciones de análisis, lo cual es bueno para este tipo de elementos porque me ayuda bastante a controlar los esfuerzos, a controlar las solicitaciones, etcétera. Y lo mismo, podemos corroborar si las cargas que están actuando sobre la columna me van a generar una falla frágil o una falla dúctil. En este caso estamos viendo que todo está por encima de la falla balanceada, entonces todo estaría trabajando bajo un comportamiento frágil. Y bien, estimados, espero de verdad que se haya entendido. Pueden ver que la plantilla está completa en el tema de 0 grados, en el tema del cálculo del diagrama, para yo poder corroborar, cambiando automáticamente las dimensiones, la distribución de aceros, el área o los diámetros de acero. Y bien, estimados, ya expliqué las limitaciones. Si desean, pueden activar la plantilla, no van a comunicarse conmigo. Y bien, será todo por esta ocasión. Nos vemos en un próximo video. Que tengan todos muy buenas tardes.